Hola a todos, bienvenidos una vez más a Por Amor al Saber. En este encuentro vamos a dedicarnos al tercer capítulo de la segunda parte del ensayo Los límites de lo real. El tema que nos va a ocupar en esta ocasión es el problema del todo y las partes. En los dos capítulos anteriores habíamos partido del hecho de que los objetos poseen propiedades. Este hecho nos condujo al problema de los universales y al problema del cambio. Pues bien, no es menos cierto que también puede señalarse que los objetos, en general, están compuestos de partes, al menos si nos basamos en lo que nos sugiere nuestra experiencia cotidiana. De prácticamente cualquier entidad que tomemos a modo de ejemplo, podremos decir que es un todo integrado de partes, y asimismo también podremos decir de dicha entidad que es una parte que estaría dentro de una totalidad más grande que la abarca. Por ejemplo, tomemos a modo de ejemplo un individuo de la especie humana. El ser humano es un todo compuesto de partes, de cabeza, de piernas, brazos, órganos internos, pero al mismo tiempo ese individuo forma parte de la sociedad que integra. En fin, esta cuestión nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que a partir de una multiplicidad de entes se pueda constituir un ente con identidad propia, que es el todo? Como podemos ver, nos estamos enfrentando una vez más al problema de la unidad en la multiplicidad, solo que enfocado desde un ángulo diferente. Y es que, por cierto, el todo tiene algo de paradójico, porque por un lado es uno, tiene identidad propia, pero por otro lado es múltiple, ya que consta de partes diversas. Así pues, debemos preguntarnos cómo es posible conciliar estos aspectos en principio incompatibles, la unidad y la multiplicidad que parecieran ser inherentes a la naturaleza del todo. Podría pensarse que quizás esto no ofrezca un problema demasiado grande. Desde el sentido común, se podría decir que ciertamente un todo es uno y es múltiple, pero lo es en sentidos diferentes, con lo cual no habría ninguna contradicción. Por ejemplo, se podría decir que un ente es uno en cuanto todo, pero que es múltiple en tanto y en cuanto consta de diversas partes. Por ejemplo, en el caso de una silla, podríamos decir que efectivamente es una silla, si la concebimos como una totalidad, pero por otra parte también es múltiple, ya que es un asiento, un respaldo, patas, etc. Esta respuesta, que podría parecer bastante razonable desde el sentido común, sin embargo, a fin de cuentas, no hace más que encubrir el problema, ya que incurre en una petición de principio, es decir, presupone aquello mismo que deberíamos explicar, y es que no queda claro cómo se constituye el todo en cuanto tal. ¿Cómo es posible que de una multiplicidad de entes se constituya un único ente nuevo y con identidad propia? Esto es lo que tenemos que indagar justamente. Bien, se pueden proponer distintas hipótesis para responder a esta pregunta. Una posibilidad podría ser sugerir lo siguiente, que la unidad del todo, a fin de cuentas, sería ficticia, sería un invento de nuestra mente que agrupa entes diversos para conformar lo que llamamos totalidades. Sin embargo, los todos serían ficticios, lo verdaderamente real serían las partes. Sin embargo, esta respuesta se enfrenta a varias dificultades. En primer lugar, si la unidad del todo fuera ficticia, entonces nuestra mente podría agrupar cualquier multiplicidad de entes al azar para conformar con ella un todo. Y esto no es así. Pero, por otra parte, la falsedad de esta afirmación, a saber que el todo tiene una unidad ficticia, se ve en el hecho de que las partes, a las cuales sí consideraríamos reales, son ellas mismas también todos
compuestos por partes aún más básicas. Con lo cual, en definitiva, solo podríamos atribuir una unidad real a las partículas elementales, si es que existen, que constituyen todas las cosas. Y de esta manera no podríamos decir en sentido propio que aquí hay, por ejemplo, una mesa, sino que lo que hay realmente serían los electrones o los quarks o entes de ese tipo que conforman su estructura más íntima. Pero claramente esto es absurdo. La unidad del todo no es menos real que la de las partes. Con lo cual, esta hipótesis, según la cual el todo tendría una unidad ficticia, debemos desecharla. Una posible hipótesis más plausible podría basarse en algo que ya hemos planteado en su momento en el capítulo 4 de la primera parte. Allí habíamos adelantado que algo fundamental en la constitución de un todo son las relaciones que las partes establecen entre sí. Efectivamente, para que se conforme un todo, las partes deben establecer algún tipo de vinculación. De lo contrario, sería completamente arbitrario considerar que constituyen un todo. A su vez, habíamos mencionado al respecto de las relaciones que estas tienen un tipo de realidad muy peculiar, ya que una relación es un ente, pero es un ente que no puede existir por sí mismo. Es decir, la existencia de un ente presupone la existencia de los términos que establecen dicha relación. Y quizás esta característica que poseen las relaciones sea la clave para entender la unidad del todo. Efectivamente, la relación es un ente, posee unidad, pero su mera existencia implica la existencia de una multiplicidad, a saber, la de los términos que establecen dicha relación. Quizás de esta manera se pueda entender por qué el todo es uno y múltiple a la vez. Ahora bien, ¿esto implica que el todo entonces se identifica con las relaciones? Esto parecería bastante extraño. Las relaciones ciertamente son constitutivas del todo, pero sería erróneo identificar al todo con dichas relaciones. Más bien el todo se identifica con todas las partes que lo componen. Podríamos decir entonces que el todo, la identidad del todo está constituida por las partes y además por las relaciones que éstas establecen entre sí. El problema de esta sugerencia es que en tal caso estaríamos tomando las relaciones como si también fueran partes del todo. Y esto, como vimos en el capítulo 4, es bastante problemático, ya que nos conduce a una regresión al infinito. ¿Por qué razón? Bueno, porque si las relaciones también deben ser consideradas como partes del todo, volvemos al problema inicial. ¿Cómo es posible que todas esas partes, esa multiplicidad de partes, constituyan una unidad? Y para ello tendríamos que invocar nuevas relaciones que hagan posible esa unificación. Así pues, habíamos llegado a la conclusión en su momento de que las relaciones, si bien son constitutivas de los todos, no pueden considerarse como partes de él. De esta manera podríamos plantearnos entonces cómo podemos definir al todo. Bien, el todo no se identifica ciertamente con ninguna de sus partes consideradas aisladamente, tampoco se identifica con todas las partes consideradas de forma global, ni tampoco si incluimos a las relaciones. Un todo, en definitiva, no es más que una multiplicidad de entes, a saber, sus partes, en tanto que relacionadas entre sí. De esta manera, adviértase, con esta nueva definición, podemos dar una caracterización más apropiada de la unidad del todo. Efectivamente, el todo consta de múltiples entes, pero el hecho de que estén relacionados es lo que permitiría conferirle unidad. Esta caracterización es más razonable que todas las que hemos bosquejado hasta ahora, sin embargo es demasiado escueta y no consigue explicar suficientemente bien la naturaleza del todo. Se podrían presentar varias objeciones, y es que muchos entes establecen relaciones entre sí y sin embargo no conforman un todo. Yo podría decir que este bolígrafo está sobre la mesa, allí se establece una relación de tipo espacial,
y sin embargo no diríamos que conforman un todo. Por otra parte, podríamos mencionar lo siguiente, y es que en general las partes que integran un todo establecen diversas relaciones entre sí, no hay una única relación. Ahora, si las relaciones son las que le dan unidad al todo, ¿no tendría que ser en realidad una relación? Si hay una pluralidad de relaciones, ¿no queda comprometida la unidad del todo? Pensemos, por ejemplo, en el cuerpo humano. No todas las partes del cuerpo humano están relacionadas con todas las otras. ¿Qué relación hay, por ejemplo, entre un pelo de la cabeza y una vértebra? Y sin embargo son partes de un mismo todo. Pues bien, estas son algunas objeciones que se podrían plantear a esta caracterización que hemos hecho. Así pues, para entender mejor la naturaleza del todo, quizás sea recomendable hacer un análisis de los diversos tipos de todos, ¿sí? Ofrecer una clasificación, al menos provisoria, para luego sí poder dar una interpretación más cabal de lo que es un todo y de cómo se vincula con sus partes. En el capítulo 4 habíamos mencionado que los todos se pueden clasificar o agrupar en tres categorías. Teníamos, por un lado, los agregados, por otro lado, las colecciones y, por último, los sistemas. Cada una de estas totalidades se constituía a partir de un tipo de relación diferente. En el caso de los agregados, estos se conforman a partir de las relaciones de contigüidad. En el caso de las colecciones, se constituyen mediante las relaciones de igualdad. Y finalmente, los sistemas se fundan sobre las relaciones de interacción causal. Vamos a ir analizándolos de a uno con más profundidad. En el caso de los agregados, como hemos dicho, se trata de totalidades cuyas partes establecen entre sí relaciones de contigüidad. Para que se conforme un agregado, basta con que dos entes se encuentren uno al lado del otro, uno junto al otro, estableciendo esta relación espacial, ya se conformaría el tipo de totalidad más elemental que puede haber, a la que llamamos agregado. Efectivamente, dos objetos uno al lado del otro, lo que se da en esta circunstancia es que la relación de contigüidad, al mismo tiempo que diferencia un objeto del otro, los aúna, los unifica como partes de una misma entidad. Ahora bien, tratar de entender en qué consiste esta relación de contigüidad, algo que parece de lo más ordinario, ¿no? El hecho de que un objeto esté junto a otro, sin embargo, no es nada fácil. Podría plantearse lo siguiente, supongamos dos objetos, por ejemplo aquí tengo este bolígrafo y este marcador, vamos a ponerlos uno junto al otro. ¿En qué consiste esta relación? ¿Qué significa que dos cosas estén contiguas o yuxtapuestas una a la otra? Se podría decir que el límite o el extremo de la extensión de cada objeto de alguna forma coinciden, ¿no? El extremo del bolígrafo y el extremo del marcador coinciden y por esta razón decimos que se encuentran contiguos. Ahora bien, ¿qué queremos decir con que los extremos de la extensión de cada objeto coincidan? ¿Significa que se identifican? En ese caso, teniendo en cuenta que los límites de cada objeto son partes de dicho objeto, tendríamos que admitir que ese límite que es coincidente en ambos es una parte común a uno y otro objeto. Pero si esto es así, entonces tendríamos que decir que no se trata de dos objetos, sino de un único objeto continuo, ¿sí? Del mismo modo que cuando dos gotas de agua se ponen en contacto, en rigor terminan formando una única gota de agua, un continuo. Pero, sin embargo, este no es el caso. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar mejor este simple hecho de estar un objeto contiguo al otro? Si analizamos un poco más a fondo este hecho, podremos percatarnos de lo siguiente. Pongamos
nuevamente un objeto yuxtapuesto al otro. Si ahora consideramos dos partes cualesquiera de ambos objetos, supongamos una parte que esté en el centro del bolígrafo y otra que esté en el centro del marcador, claramente estas dos partes no están contiguas entre sí, sino que hay una cierta distancia entre ellas. Más bien diríamos que las que están contiguas son las partes fronterizas, las que están en el límite, en el extremo de cada objeto. Por ejemplo, la punta del capuchón de este bolígrafo y la punta del capuchón del marcador. Son las partes que propiamente establecerían esta relación de contigüidad. Ahora bien, si esas partes a su vez son divisibles, también podríamos distinguir partes internas y partes que están en el límite. De las partes internas diremos que no están contiguas entre sí, sino que solo pueden estar las extremas. Ahora bien, si esas partes extremas a su vez son divisibles, se produce nuevamente el mismo análisis. Pues bien, si la división de un objeto puede continuar infinitamente, no termina de quedar claro dónde está ese punto de contacto entre los dos objetos. Podría decirse quizás que esta división no puede proseguir hasta el infinito, que habría partes elementales, ¿no? Puntuales, inextensas, indivisibles, que son las que están contiguas una con otra. Pero supongamos ahora dos objetos puntuales, sin extensión, y que uno esté contiguo al otro. Si esos entes no son extensos, ¿cómo es posible que estén en contacto? ¿No acabarían identificándose entre sí? Bien, este problema, como podrán ver, es bastante abstruso. Y hasta tanto no hayamos elaborado una teoría sobre la naturaleza del espacio, no podremos responderlo de manera acertada. Por lo pronto, lo que podemos decir es que el hecho de que los límites de uno y otro objeto coincidan parece ser algo bastante intuitivo para poder entender por qué uno está al lado del otro. Sin embargo, esto nos lleva a una consecuencia bastante llamativa, y es que para que dos objetos estén en contacto uno con el otro, inevitablemente ambos tienen que formar parte de un mismo continuo. Es decir, solo podría haber contigüidad entre partes que entre partes que integren un mismo objeto. Por ejemplo, dos partes del bolígrafo o dos partes del marcador. Pero en rigor, el bolígrafo y el marcador no podrían estar contiguos entre sí, por la simple razón de que no conforman un continuo. Esto, adviértase, puede sonar un tanto extraño, pero la teoría físico-química de la materia un poco viene a confirmar esta suposición que estamos planteando desde el terreno de la ontología. Efectivamente, según la físico-química, todos los cuerpos están constituidos por moléculas, átomos, electrones, separados por intersticios de espacio vacío. De manera que en rigor lo que llamamos contacto entre los objetos no es más que algo ilusorio. Siempre va a haber una distancia entre las partículas elementales que constituyen uno y otro objeto. Así pues, podríamos decir que, en definitiva, lo que llamamos contigüidad, propiamente hablando, solo se puede dar en un continuo. Entre objetos diferentes, entre los cuales hay discontinuidad, no hay una verdadera contigüidad o yuxtaposición, sino que, en rigor, hay una distancia que, por ser mínima, por ser insignificante, a efectos prácticos podemos hacer de cuenta como si no existiera. Pero en rigor, la virome, el bolígrafo y el marcador, en sentido estricto, no están uno yuxtapuesto al otro. Adviértase que esta invocación a la teoría físico-química en realidad termina llevándonos a una consecuencia aún más extrema que la que estamos planteando, ya que ni siquiera en el propio continuo habría yuxtaposición, puesto que lo que a simple vista parece un continuo, en realidad, desde el punto de vista físico, es un conglomerado de moléculas separadas unas de otras. Sin embargo, frente a esto podríamos plantear lo siguiente, y es que desde el punto de vista fenoménico, los objetos o las sustancias, en términos físico-químicos, se nos presentan como algo continuo. Si tuviésemos una muestra de agua en un vaso, el agua fenoménicamente se nos presenta
como un continuo. Si bien desde el punto de vista estrictamente físico no es más que un conglomerado de millones de partículas separadas unas de otras. Por otra parte, aún admitiendo, como lo sugiere la física, que existan partículas elementales discretas, estas, si es que el espacio es infinitamente divisible, tendrán que ser extensas, tendrán que tener extensión, con lo cual, teóricamente, se podrían seccionar en partes aún más pequeñas. Pero dado que estas partículas son elementales, esa división no puede llevarse a cabo efectivamente. Sin embargo, existen, de manera que esas partículas elementales sí tienen que ser concebidas como masas continuas. O sea, los objetos macroscópicos no serían realmente continuos, ya que están formados por millones de partículas discretas, separadas unas de otras, pero las partículas en sí mismas sí deberían ser masas continuas. En fin, no vamos a abordar esta cuestión que pertenece al dominio de la ciencia empírica, pero lo que sí vamos a plantear es que desde el punto de vista ontológico, los continuos pueden existir. Es ontológicamente posible que existan continuos, ya sea a nivel microscópico o a nivel macroscópico. Entonces, a partir de esta caracterización que hemos hecho de la relación de contigüidad, podríamos decir que hay dos tipos de totalidades. Los continuos, en los cuales las partes están realmente contiguas una junto a la otra, y por otro lado tendríamos los agregados, en los cuales los objetos se encuentran a distancias muy próximas, están muy cercanos unos a otros y por eso generan la ilusión de que estarían contiguos. Pero en un sentido estricto no habría contigüidad. De esta manera podríamos decir que este bolígrafo es un continuo, mientras que la yuxtaposición del bolígrafo y el marcador sería un agregado, ya que no hay verdadera contigüidad entre uno y otro objeto. Bien, si continuamos analizando un poco más estas relaciones de carácter espacial que se establecen en este tipo de totalidades, podríamos plantear otra categoría de totalidad que es distinta tanto del continuo como del agregado propiamente dicho. Y es que en nuestra experiencia cotidiana también comprobamos la existencia de totalidades en las cuales sus partes se encuentran no exactamente contiguas entre sí, en ese sentido serían agregados no continuos, pero a pesar de esto, las partes se encuentran adosadas, ensambladas, articuladas entre sí, de forma tal que se trata de un agregado de mucha mayor estabilidad que el agregado propiamente dicho. Pensemos, los principales ejemplos que podríamos mencionar de esto serían los artefactos, ¿no? Pensemos, no sé, un automóvil, un televisor, ¿no? Son todos cuyas partes están articuladas, ensambladas unas con otras, se diferencian entre sí, no forman un continuo, pero sin embargo constituyen una totalidad que parece como si fuera un continuo. Por eso las podríamos calificar de pseudocontinuos o también de agregados estables, ya que las partes no están exactamente contiguas entre sí, pero mantienen una gran proximidad y se mantienen a lo largo del tiempo. Los artefactos, los organismos vivos también serían ejemplos típicos de estos agregados estables, cuyas partes, ¿sí?, mantienen una cierta constancia en sus relaciones. Bien, de esta manera, como podemos ver, basándonos en la relación de contigüidad, podríamos decir que el agregado es una totalidad en la cual las partes se encuentran muy próximas entre sí, pero esa relación es puramente ocasional, puesto que dichas partes podrían en cualquier momento separarse. Pensemos como ejemplos típicos de meros agregados a un montón de granos de azúcar, de sal, de arroz, ¿no? Serían meros agregados. En el caso de los agregados continuos, de los agregados estables o pseudocontinuos que mencionábamos recién, aquí ya vemos una unidad mayor
se tratan de agregados con una mayor solidez y estabilidad, ¿no? Como los artefactos o los organismos. Y finalmente, esta unidad es aún superior en el caso del continuo, ¿no? Desde el punto de vista fenoménico podrían ser las sustancias puras, no sé, el agua, el hierro, etc. Son totalidades en las que las partes están exactamente contiguas una junto a otra. Como podemos ver, cuanto mayor sea la cercanía entre las partes, tanto mayor es la unidad del todo que constituyen. Del mismo modo, esta unidad es aún mayor si las partes no solo están próximas entre sí, sino que comparten una misma naturaleza, ¿no? Es decir, si tuviésemos un montón de granos de sal, bueno, pues bien, ese agregado va a tener mayor unidad que un agregado que contiene tanto granos de sal como granos de arroz. De esta manera, podemos ver que el agregado, cuanto mayor sea la cercanía entre sus partes y cuanto más homogéneo sea, mayor es su unidad. Bien, esto es lo que podríamos decir respecto de los agregados en general, basados en las relaciones de naturaleza espacial. El otro tipo de totalidad que hemos mencionado son las colecciones. En el caso de las colecciones, las partes de estas totalidades no están necesariamente próximas unas de otras, sino que lo que aúna, lo que unifica a esta totalidad son las relaciones de igualdad que se establecen entre sus miembros. Ya sea que los entes compartan una misma esencia, pertenezcan a un mismo género de cosas o simplemente compartan una misma propiedad, ya por ese simple motivo ya conforman una colección. Pensemos, por ejemplo, la humanidad. La humanidad es una colección, ¿no? La totalidad de todos los individuos de la especie humana. Más allá de todas sus diferencias, todos tienen en común el hecho de ser humanos. Pero no solo tienen que ser, no solo tienen que compartir una misma naturaleza o esencia, ¿no? Como puede ser el caso de la especie humana o las especies animales o vegetales, puede ser simplemente compartir un rasgo en común, puede ser la colección de todas las cosas blancas, ¿no? Y ahí entrarían hojas de papel, copos de nieve, copos de algodón, etc. Bien, algo importante con respecto a las colecciones que es preciso tener en cuenta es que hay que evitar confundir a las colecciones con lo que se suelen llamar los conjuntos. Efectivamente, un conjunto también es algo que unifica a toda una serie de individuos en virtud de algún rasgo en común. Pero la diferencia fundamental es que los conjuntos son artificios lógicos, ideados por la mente humana, mientras que las colecciones tienen un fundamento objetivo en la realidad. Las colecciones existen con independencia de que nosotros las descubramos o no, mientras que un conjunto solo existe en la medida en que hay una mente que lo postula y que lo concibe. Se podría pensar que, en definitiva, un conjunto presupone siempre una colección, ya que los conjuntos los formamos no de manera arbitraria, sino en base a rasgos comunes. Pero esto no es del todo exacto. Y la razón es la siguiente, que la colección, como cualquier totalidad, no puede existir si no existen sus partes. Es decir, si no existiera ninguna de las partes de la colección desaparecería. Y sin embargo, esto no ocurre con los conjuntos, ya que puede haber conjuntos nulos, conjuntos vacíos. Pensemos, por ejemplo, el conjunto de los pterodáctilos, ¿no? Estos reptiles, estos dinosaurios, ya no existen. Con lo cual, si postulamos el conjunto de los pterodáctilos, tendremos que decir que es un conjunto vacío. De manera que, si bien no existen las entidades que pertenecerían a ese conjunto, el conjunto en cuanto tal sí puede existir. Algo que claramente con las colecciones no ocurre, ¿sí? Bien, entonces las colecciones, su unidad está basada en la igualdad o la similitud, que a fin de cuentas es una forma de igualdad, entre las partes que lo componen. Y tanto mayor será la unidad, cuanto mayor sea la cantidad de características que compartan los individuos, ¿no? Por ejemplo,
la colección de los copos de nieve tiene mayor unidad que la colección de las cosas blancas. Por otra parte, si además añadimos las relaciones de contigüidad que habíamos analizado para el caso de los agregados, la unidad del todo se vuelve aún mayor. Por ejemplo, la unidad de una sociedad humana es mayor que la que tiene la humanidad por entero, ¿no? O la unidad de un rebaño de ovejas es mayor que la que tiene la colección de todas las ovejas, ¿sí? Entonces, claro, al conjugar ambos criterios, la relación de igualdad y la relación de contigüidad, la unidad del todo se vuelve aún mayor, ¿no? Acá podemos ver cómo estas relaciones no se excluyen mutuamente, sino que también pueden combinarse. Pasemos ahora al tercer tipo de totalidad, que son los sistemas. En el caso de los sistemas, no tiene que ver su unidad con la proximidad espacial entre sus partes, tampoco tienen por qué compartir una misma naturaleza o ciertos rasgos en común, sino que lo que mantiene la cohesión de todas las partes de un sistema son más bien las interacciones que establecen entre sí. Pensemos como un ejemplo típico el sistema solar, ¿no? El sistema solar, claramente los planetas entre sí y los planetas con respecto al Sol guardan distancias extremadamente grandes, ¿no? Millones de kilómetros. Y sin embargo, forman parte de una misma totalidad. Por otra parte, no tienen por qué tener una misma naturaleza, ¿no? Cada planeta, asteroide, estrella tiene diferente composición química. Y sin embargo, el Sol, los planetas, los satélites, los asteroides, los cometas, conforman un mismo todo. Y esto se debe a que establecen interacciones entre sí. ¿Y qué significa que establezcan interacciones? Pues bien, que el cambio que experimenta cada uno de estos entes repercute ocasionando un cambio en otros. En definitiva, hay una relación de causación o de causalidad entre estas entidades que conforman el sistema. En el capítulo 4 habíamos mencionado algunas características que son inherentes a la relación de causalidad. En primer lugar, para decir que un ente influye causalmente en otro, debe haber una relación de temporalidad. Es decir, la causa debe ser anterior o en todo caso no posterior al efecto que produce. Por otro lado, también las entidades que interactúan causalmente tienen que guardar una cierta disposición espacial. Puede ser que estén contiguas, ¿sí? Por ejemplo, el caso que analiza Hume, ¿no? De las bolas de billar. Una bola de billar impacta sobre otra inicialmente en reposo y esta última comienza a moverse a raíz de esa colisión. Puede haber contigüidad, pero puede no haberlo. En el caso del sistema planetario, claramente las entidades se encuentran a enormes distancias entre sí y sin embargo pueden una influir sobre la otra. Y por último, la tercera característica que habría que mencionar como típica de la causalidad es que tiene que haber una cierta regularidad en el tipo de interacción. Es decir, siempre que una entidad de tipo A afecte, influya causalmente sobre una entidad de tipo B, y luego verifiquemos que siempre se guarda esta misma relación entre las entidades de tipo A y las entidades de tipo B, en estas circunstancias podremos decir que efectivamente hay una relación de causalidad. De lo contrario, solo sería una mera interacción ocasional. La causalidad presupone una regularidad. Y en el caso del sistema, no solo tiene que haber una conexión causal entre los entes, sino que esas interacciones tienen que repetirse de forma regular entre los mismos entes. De esta manera, como podemos ver, si prestamos atención a esta caracterización que acabamos de hacer, podemos ver que en definitiva las características de la relación de interacción demuestran que ésta deriva en última instancia de las relaciones de contigüidad y de igualdad. ¿Por qué decimos esto? Porque habíamos dicho que para que haya interacción, los entes tienen que encontrarse en cierta disposición espacial y el efecto tiene que suceder a la causa, ¿no? Es decir, la sucesión
podría ser algo así como la versión temporal de la contigüidad. Y por otra parte, esta interacción tiene que repetirse siempre ante las mismas circunstancias, con lo cual acá aparece el criterio de la igualdad. Esto lo que demuestra es que los sistemas son totalidades, pero de carácter derivado, no son las totalidades más básicas, sino que se fundamentan en última instancia en la combinación de relaciones de contigüidad o sucesión en el caso del tiempo y relaciones de igualdad o de regularidad en un sentido más amplio. Ejemplos de sistemas hay de todo tipo, ¿no? Hemos mencionado el sistema planetario, también a escala microfísica podemos mencionar al átomo como un sistema, ¿no? Conformado por un núcleo con electrones que giran a su alrededor. Una célula también es un sistema, el propio organismo viviente en su conjunto. En fin, hay una gran diversidad de ejemplos. Y algo que es interesante, que anticipamos anteriormente, es que estos diversos tipos de totalidades, el agregado, la colección, el sistema, no son necesariamente excluyentes. De hecho, puede haber totalidades que presenten rasgos de estas distintas categorías que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en el caso de un automóvil, bueno, ciertamente nosotros lo hemos definido como un agregado estable, ya que las partes están próximas en el espacio, ¿no? Están ensambladas, articuladas unas con otras, pero también el automóvil es un sistema, ya que todas las partes interactúan entre sí para cumplir con una función. Y algo similar podríamos decir del sistema, perdón, de las sociedades, ¿no? En particular de los países. Un país podemos pensarlo efectivamente como un agregado hasta cierto punto, ya que los ciudadanos de un país se encuentran próximos, habitan un mismo territorio. Por otra parte, también se los puede pensar como una colección, ya que todos los habitantes de un mismo país presentan ciertos rasgos en común, ¿no? Poseen una cierta identidad étnica o idiomática, cultural, etc. Y por último, un país también funciona como un sistema, ya que todos los individuos interactúan entre sí, ¿no? Por ejemplo, en términos económicos. En fin, de esta manera podemos ver que estas categorías no son excluyentes, sino que se pueden aplicar a una misma totalidad que tomemos como ejemplo. Bien, lo que deberíamos preguntarnos ahora es lo siguiente. Ya hemos señalado que el sistema es una totalidad más bien derivada. Entonces, la pregunta que surge a continuación es la siguiente. Entre el agregado y la colección, ¿cuál de estas dos totalidades es la más fundamental? Y en términos de relaciones, ¿cuál de las dos relaciones, la de contigüidad o la de igualdad, es prioritaria? Bien, para poder responder a esta pregunta, podría ser pertinente recurrir a la teoría de la alienación que bosquejamos en su momento en el primer capítulo cuando abordamos el problema de los universales. Como recordarán, habíamos llegado a la conclusión de que los universales no existen, es decir, sería erróneo interpretar a una propiedad como un universal, como un ente único que se manifiesta de forma múltiple. Más bien, lo que sugerimos es que las cualidades experimentan el fenómeno de la alienación. Es decir, toda cualidad es idéntica a sí misma, como cualquier ente. Pero al alienarse, al experimentar este fenómeno, la cualidad se empieza a diferenciar de sí misma y a expresar a través de una multiplicidad de ejemplares, todos idénticos cualitativamente y sin embargo distintos unos de otros. Llamamos a esos ejemplares singletones, ¿no? Y los postulamos para todas las cualidades. Puede haber singletones de color, singletones de temperatura, singletones de solidez, etc. Y si recordamos, habíamos tomado como modelo, para entender esta hipótesis de los singletones, habíamos tomado como modelo lo que ocurre con la estructura misma del espacio. El espacio, como sabemos, consta de una infinidad de puntos, ¿no? Según los geómetras. Ahora bien, todos esos puntos son todos idénticos entre sí. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, lo que los diferencia es justamente la disposición espacial en que se encuentran. Pues bien, algo similar ocurre con los singletones. Un singletón de azul es idéntico a otro singletón de azul, ¿no? Supongamos que es un azul con la misma tonalidad, el mismo matiz.
Pues bien, ¿qué es lo que los diferencia? Lo que los va a diferenciar son las posiciones relativas que guardan unos respecto de otros. Y si tenemos en cuenta esto, podemos advertir que en definitiva de estas dos relaciones, la de igualdad y la de contigüidad, la que tiene prioridad es la de igualdad. ¿Por qué razón? Porque todo ente es concebido como único en la medida en que es idéntico a sí mismo. Cuando una entidad es idéntica a sí misma, no contiene en su propia naturaleza nada diferente de sí, podemos decir que es una. Esta unidad cabal y perfecta solo se podría dar en un ente que no estuviera constituido por partes ni tuviera diversidad de aspectos en su propio ser. Y como señalamos en la primera parte, a ese ente lo hemos denominado ámero, ¿no? El ámero es un ente hipotético, ¿no?, que no posee partes, no posee propiedades, no posee aspectos, sino que goza de una simplicidad absoluta. Entonces, solo del ámero podríamos decir que es uno en la medida en que es perfectamente igual a sí mismo. Sin embargo, en la realidad empírica, en lo que podemos comprobar por nuestra experiencia cotidiana, lo que observamos es que los entes están sometidos a este fenómeno de la alienación, ¿no? Existen multiplicidad de entes de un mismo tipo, de una misma naturaleza. Con lo cual, podemos ver que si tomamos un ente, ¿sí?, tomemos el ente más simple que nos podamos imaginar, no sé, por ejemplo, una minúscula gota de tinta, ¿no? Bueno, ese ente ciertamente es uno. Sin embargo, por muy pequeño que sea, va a tener una cierta extensión. Y si tiene extensión, se puede dividir en múltiples partes. Efectivamente, esa mancha de tinta la podemos considerar un singletón de azul. Pero ese singletón de azul, a su vez, está constituido por infinidad de singletones aún más pequeños. Aquí lo que vemos es que está operando el fenómeno de la alienación, ¿no? ¿Y qué es lo que permitiría diferenciar a un singletón de azul del otro? Si son iguales entre sí. Pues bien, lo que los diferencia son sus posiciones en el espacio. El hecho de que un ente, uno de los singletones, es contiguo a otro. De esta manera podemos ver que la relación de contigüidad surge a partir del fenómeno de la alienación. Y en este sentido es derivada respecto de la relación de igualdad. La relación de contigüidad lo que nos permite es diferenciar a un singletón de otro, que son cualitativamente idénticos, y al mismo tiempo, al compartir una misma naturaleza todos estos singletones, al mismo tiempo que quedan diferenciados por sus posiciones en el espacio, sin embargo también quedan aunados y forman un continuo, ¿no? Es decir, el todo más básico que podemos comprobar en nuestra experiencia es el continuo. Efectivamente, un ente constituido por partes que son todas iguales entre sí, pero que están yuxtapuestas una a las otras. De esta manera tenemos entonces el todo más básico que podríamos conocer por experiencia sería el continuo, y en particular el continuo homogéneo, es decir, un continuo que es todo de la misma naturaleza. Ahora bien, si este continuo, en cambio, tuviera partes de diferente naturaleza, en ese caso ahí ya tendríamos un todo con un menor grado de unidad. Tomemos un ejemplo para que se vea esto más claro. Una mesa que estuviese hecha exclusivamente de madera es un continuo homogéneo. Pero una mesa que estuviese hecha de vidrio y de madera es un continuo heterogéneo, ya que todas las partes están contiguas unas a otras, pero no comparten una misma naturaleza. Vemos que en el continuo heterogéneo se sigue cumpliendo la relación de contigüidad, pero ya no se cumple cabalmente la relación de igualdad, ya que está hecha de materiales diferentes. Ahora bien, podríamos imaginar el caso inverso, que se mantenga la relación de igualdad y sin embargo no se cumpla la relación de contigüidad, o que en todo caso esta relación se vaya volviendo más lábil, ¿no? Por ejemplo, si imaginamos que en lugar de estar todas las partes
contiguas, exactamente contiguas, unas junto a otras, están a cierta distancia, pero muy pequeñas entre sí. En ese caso, lo que tendremos es un pseudo continuo o un agregado estable, y si las distancias son aún más grandes y cada ente guarda su propia individualidad y puede separarse de los otros, ahí ya tendríamos un agregado común y corriente. Si las distancias fueran todavía mayores, pero conservaran una identidad de naturaleza, tendríamos a las colecciones, ¿sí? Y por último, los sistemas serían las totalidades con el grado de unidad más bajo, ¿no? Porque aquí ya no hay proximidad entre las partes necesariamente, ni tampoco tienen por qué compartir una misma naturaleza. Sin embargo, son las interacciones las que les confieren unidad. De esta manera podemos ver, a partir de todas estas reflexiones que hemos hecho, podemos ver que hay una relación entre la naturaleza del todo y el fenómeno de la alienación. Efectivamente, la alienación, como hemos dicho, es el proceso por el cual una misma naturaleza se vuelve múltiple. Sin embargo, al expresarse de forma múltiple, mediante los singletones, como estos singletones comparten un mismo origen, son cualitativamente idénticos, esto es lo que posibilita que a pesar de haber multiplicidad, también exista unidad y se conformen lo que llamamos todos, totalidades. Desde el más básico, que es el continuo, hasta el más complejo y más derivado, que sería el sistema. Muy bien, para finalizar vamos a hacer una digresión vinculada a una célebre paradoja, la paradoja del barco de Teseo, que vendría a poner en jaque de alguna manera el postulado atomista, ¿no? En el cual nos hemos estado basando. ¿A qué me refiero con postulado atomista? Bueno, según nuestra concepción, la existencia del todo presupone la existencia de las partes, ¿no? Si las partes desaparecieran, dejaran de existir, el todo también perdería su ser. Sin embargo, podríamos hacer la siguiente observación, y es que en muchas ocasiones hay totalidades que pierden algunas de sus partes. Puede tratarse de partes minúsculas o de poca importancia, sin embargo eran entes que formaban parte de la totalidad. Pensemos en un artefacto al cual se le cambia alguna de sus piezas. Y esto nos podría llevar a la siguiente pregunta. ¿Sigue siendo el mismo todo por más que algunas de sus partes hayan sido sustituidas? Más elocuente aún es el ejemplo de los organismos vivos, ¿no? Los biólogos y los médicos suelen plantear que la composición material de un organismo no es siempre la misma, sino que por el contrario se renueva constantemente a través de los procesos de digestión, respiración, excreción. Nuestro organismo intercambia materia con el medio exterior, con lo cual los átomos y las moléculas que conforman nuestro organismo no son siempre las mismas, sino que van siendo renovadas. Así pues, nos podemos preguntar si el todo conserva su identidad a pesar de que algunas de sus partes son sustituidas. Podríamos pensar que, en definitiva, si se modifican algunas pocas partes o esas partes son reemplazadas por otras de idéntica naturaleza a las originales, se podría considerar como si el todo fuera el mismo. Pero en un sentido estricto, diríamos que no lo es. Solo que por razones pragmáticas asumimos que conserva su identidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, el problema se torna aún más agudo con esta célebre paradoja formulada por los filósofos griegos llamada paradoja del barco de Teseo. Imaginemos al personaje mitológico Teseo junto a sus compañeros navegando a bordo de una nave, de un barco, y vamos a imaginar que a medida que pasa el tiempo, alguna de las partes se va rompiendo o averiando y los tripulantes las sustituyen por otras partes iguales a las que estaban originalmente. Pues bien, imaginemos ahora que todas las partes del barco han sido sustituidas. O sea, no se ha conservado ninguna de las partes que componían originalmente el barco de Teseo. La pregunta que surge inevitablemente es la siguiente.
¿Se trata del mismo barco o es otro barco diferente? Bien, este problema se ha abordado desde diversas perspectivas. Por ejemplo, desde el punto de vista aristotélico, se podría decir de una forma elegante que el barco, por cierto, es materialmente distinto, pero formalmente es el mismo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Claro, materialmente no es el mismo, porque las partes que componían el barco fueron sustituidas íntegramente por otras, idénticas a las originales, pero distintas. Y formalmente es el mismo por el hecho de que la forma, la estructura, la disposición de todas las partes se mantuvo intacta. Ahora bien, alguien podría decir, sin embargo, que no basta con que las relaciones entre las partes se mantengan iguales. Las partes también serían constitutivas del todo. De hecho, si las partes originales de madera hubiesen sido reemplazadas por piezas de metal, por más que mantuvieran la misma configuración, no diríamos que es el mismo barco, que el barco de Teseo ha conservado su identidad. Se podría objetar a esto que, en rigor, o que ciertamente si fuera sustituido por otro material ya no sería el mismo. Pero lo que importa es que las partes sean de la misma naturaleza, pero que no sean exactamente las mismas. Eso no sería relevante. Ahora, esto también podría ser cuestionado. Imaginemos que tuviésemos una tabla de madera, ¿no?, en un cierto instante. Y supongamos que en un instante posterior se encuentra en ese mismo lugar una tabla de madera exactamente igual. Podríamos preguntarnos, ¿se trata de la misma tabla de madera o es otra distinta? Y frente a esto podríamos responder que dependerá de qué haya ocurrido en el intervalo temporal que transcurrió entre un instante y otro. Efectivamente, si la tabla de madera permaneció en ese mismo lugar, diremos que es la misma. Sin embargo, si esa tabla fue removida y fue sustituida por otra exactamente igual, diríamos que son distintas. Pues bien, ¿por qué no aplicar lo mismo al caso del barco de Teseo? Por más que las piezas sean cualitativamente idénticas y guarden las mismas relaciones, es otro barco. Sin embargo, alguien podría decir que esto no es así, porque en el caso de la tabla de madera, ahí estamos considerando un ente aislado, mientras que en el barco las partes establecen relaciones entre sí y son las relaciones las que se mantienen idénticas a lo largo de todo el proceso de cambio. Ahora, esta respuesta nos lleva a reflexionarnos acerca del criterio de identidad de las relaciones mismas, ¿no? Supongamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer dos objetos, A y B, que guardan entre sí una relación de tipo R. Y supongamos ahora que el ente A es sustituido por otro ente de la misma naturaleza, pero distinto, al que llamaremos A'. Y otro tanto ocurre con el ente B. Este es sustituido por un B'. Y estos nuevos entes guardan una relación de tipo R. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿esa relación de tipo R es la misma que la relación de tipo R que guardaban A y B originales? Esto, claro, es una pregunta un tanto abstrusa, ¿no? Porque nos lleva a preguntarnos acerca de la identidad misma de las relaciones. ¿Las relaciones son universales o cada instancia de una relación tiene su propia individualidad? Ciertamente, al abordar el problema de los universales, no nos ocupamos de las relaciones, sino que nos ocupamos más bien de las cualidades. Pero, ¿qué tendríamos que decir de las relaciones? La relación que guardan A' y B' es una relación distinta, sería una relación R', o es la misma relación que existía entre las entidades originales. Esta es una cuestión bastante compleja, pero lo que podríamos decir es lo siguiente. Nosotros, al proponer la hipótesis de la alienación, planteamos que una cualidad de una misma naturaleza se multiplica, prolifera a través de múltiples ejemplares que son los singletones. Y al darse la alienación es que se constituyen relaciones entre esos singletones. Relaciones de igualdad, ya que son de una misma naturaleza,
Y también relaciones de tipo espacial, pueden estar contiguos o a cierta distancia los singletones entre sí. ¿Y esto qué es lo que nos permite ver? Que las relaciones no son ellas mismas susceptibles de alienación, como ocurría con las cualidades. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Por la simple razón de que las relaciones surgen a partir de la alienación, con lo cual ellas mismas no pueden ser alienables. Y si esto es así, quizás las relaciones sí sean entes universales, a diferencia de las cualidades. Bien, si esto es así o no, tendremos que abordarlo con más profundidad más adelante. Pero en principio parecería que no puede haber singletones de relaciones. Las relaciones sí serían universales, con lo cual la relación R entre A y B es idéntica y numéricamente la misma que la relación R entre A' y B'. Bien, si esto es así, entonces podríamos pensar que el barco de Teseo entonces conserva su identidad, ya que las piezas de madera fueron sustituidas por otras piezas también de madera y guardaron el mismo esquema de relaciones. Y si este es universal, es numéricamente el mismo, podríamos decir que el barco de Teseo sigue siendo el mismo. Y sin embargo, esto no es así, porque se podría presentar otra objeción. Y es que si suponemos ahora dos barcos de Teseo, y supongamos dos barcos de Teseo iguales, hechos de madera y con la misma estructura, y vamos a suponer que tanto en uno como en otro se da una sustitución completa de todas sus piezas por otras idénticas a las originales. Bien, se podría decir que cada barco de Teseo sigue siendo el mismo porque se conservó la estructura. Pero el problema es el siguiente. Puesto que los dos barcos de Teseo poseen la misma estructura de relaciones, entonces llegaríamos a la conclusión de que en realidad no son dos barcos, sino que es un único barco de Teseo. Algo que parece bastante absurdo, pero es una consecuencia de haber admitido que las relaciones son las que definen la identidad permanente del barco. Así pues, a partir de todas estas elucubraciones, lo que podríamos decir es que lo que define a una totalidad tienen que ser sus partes, no sus relaciones. Y si sus partes son modificadas, entonces el todo considerado en sí propio también terminará siendo otro diferente. Si el barco de Teseo sustituyó todas sus partes, bueno, ya no es más el barco de Teseo. Podemos seguir llamándolo así por razones pragmáticas, pero en un sentido estrictamente ontológico no lo es. Y no solo al sustituir todas sus partes, sino que modificando una parte siquiera ya deja de ser el todo que era. Esta consecuencia podríamos pensar que trae o que posee ciertas aristas problemáticas, sobre todo si lo relacionamos con el problema de la identidad personal, ya que si nuestro cuerpo está siendo modificado a cada instante, entonces, ¿cómo podemos decir que seguimos siendo la misma persona? Claro, este problema se presentaría si asociamos la identidad personal con nuestra corporalidad. Pero si la identidad personal tiene otro fundamento, en ese caso ese problema no se presentaría. Pero esto es algo de lo que hablaremos mucho más adelante. Bien, estas son las reflexiones que podemos hacer en torno al problema del todo y las partes. Espero que haya sido de su interés y que me sigan acompañando en esta serie de videos. Que estén bien y hasta el próximo capítulo.